Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar unos minutos a que ingresen el resto de sus compañeros para iniciar la clase. Licenciado, buenos días. Buenos Le días. hice una pregunta. Claro, dígame. Ahorita estoy con mi calculadora científica y me sale f de x. ¿Cómo quito eso? Ya, es una función de las calculadoras que es usada en matemáticas. Es para funciones. Ok, un ratito, un momentito. Ok, le debe salir algo más o menos así, creo, si no estoy mal. Así, ¿verdad? No, me sale... sí, así me sale. Exacto. Entonces, tiene que aplastar el botón que dice modo. Debe haber uno que dice modo. Y aquí debe aplastar el botón 1 que dice computación. Ese es, en este caso, es el 1. Y ya la máquina vuelve a Ya. Ajá. Ya, licenciado, gracias. ¿Cómo me sale? Ok, como dije, bueno, vamos a estar, esperamos un momentito que entren sus compañeros y ya damos inicio a la clase. Profe, buenos Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, bueno, ya estamos la mayoría. Vamos a iniciar con el tema de esta semana, pero vamos a hacer un recordatorio también rápido de lo que vimos la anterior semana. Recuerden, si no pueden asistir a clases o pasa algo, tienen que igualarse viendo los videos en YouTube y las tareas que tengamos en YouTube, o las clases que falten. ¿Por qué? Porque la anterior semana ya tuvimos una tarea en clase, perdón, que tienen que igualarse, los que no asistieron. Entonces, para que la tengan Ya presente. le mandé, profe, la tarea. Ajá, sí, justo creo que me mandan en la noche o bueno, sí reviso, pero no siempre al momento que me llegan los mensajes, sino ya me reviso después. Ok, pero volviendo a lo que les mencioné, igualense lo antes posible para que no se les acumule al que le quede pendiente o no entienda algo, también revise nuevamente la clase de YouTube. Y por el momento vamos a recordar, porque algunos no estaban y muchos creo que no vieron el video, pero y es importante este tema. Ok, el tema que estamos viendo es un recordatorio de química de primero de bachillerato. Son temas al inicio. Ok, vimos lo que es el diagrama de Lewis, estructura de Lewis, ¿ya? Que es una forma de representar moléculas, compuestos. En química van a encontrar algunas formas, y en química orgánica en especial, entonces estamos justo viendo química orgánica. Primero, química orgánica se caracteriza por tener el compuesto o el elemento del carbono en casi todos los compuestos que se formen, en todos los átomos, perdón, las moléculas que se formen, ¿ya? Esta es la primera. Y en química orgánica, las formas de representar compuestos los más usadas son mediante la fórmula. Por ejemplo, la fórmula del agua. ¿Cómo simbolizamos? Usando la simbología de la tabla periódica. Recuerden, esto es importantísimo. Las primeras letras siempre en mayúscula. Eso indica que es un compuesto. ¿Por qué? Porque ya justo sucedió ayer con otro curso que, por ejemplo, les puse esto. CO2, esto es dióxido de carbono, porque tengo el compuesto que es carbono y oxígeno. Cuidado con equivocarse, porque puede existir una confusión con esto, porque existe en la tabla periódica un compuesto que tiene la C y la O, ¿ya? Pero fíjense cómo está y usted tiene que aprender a hacer bien eso para no equivocarse. Es decir, a realizar bien la simbología. Aquí es carbono y oxígeno, en cambio aquí es cobalto. Ese es el compuesto de la tabla periódica, ¿ya? Entonces aquí significa que esto es cobalto molecular, en cambio esto es dióxido de carbono, son compuestos diferentes. ¿Ya? Esta sería la primera recomendación que les doy para que no se equivoquen. Siempre escriban como se debe. O sea, es decir, en el sodio se debe escribir Na, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula.
¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, es que se escribe bonito, dice, se ve bonito así. No, ahí pueden existir confusiones. Por ejemplo, aquí puede decir es el nitrógeno y aquí otro compuesto, bueno, que no me acuerdo qué elemento es. Pero entonces, nuevamente, por favor, escriban correctamente las fórmulas para que no se equivoque. Ya, primera cuestión. Segunda cuestión que vimos la anterior semana y que también necesito que ya vayan dominando, aunque ya la mayoría está bastante bien, es los subíndices. ¿Cuáles son subíndices? Cuando están en la parte inferior de las letras. ¿Qué nos indican? Por ejemplo, en el agua, el 2 al lado del H significa que tiene 2 átomos de hidrógeno. Y aquí, cuando no hay ningún número, es el 1. Simplemente que para ahorrar espacio, para ahorrar cálculos y por convenio, el 1 se suprime y me queda simplemente H2O. Igual aquí. Aquí tengo una molécula de carbono y tengo 2 moléculas de oxígeno. Eso ustedes ya vimos igual el anterior año. Quién sabe se olvidaron, pero les repito. Esto es lo principal que vimos la anterior semana y terminamos resolviendo o haciendo otra forma de representar moléculas. Ya vimos la fórmula, que es la más usada, y la que vamos a usar también en este año y es bastante útil, es el diagrama o estructura de Lewis. ¿Ya? Diagrama o estructura de Lewis son sinónimos. ¿En qué consiste el diagrama de Lewis? El diagrama de Lewis consiste en identificar o mostrar las uniones que se dan entre los átomos. Recordando, aquí, para poder aplicar esto, tienen que acordarse de una ley que vimos la anterior semana, que es la ley del octeto de Lewis. ¿Ya? Eso, bueno, solo repito para no demorarme en escribir. ¿Qué dice la ley del octeto de Lewis? Todo átomo, al formar compuestos, tiende a completar 8 electrones en su última capa, a excepción del hidrógeno, que completa con 2. Entonces, esto vamos a tomar no como lección, pero vamos a ver qué tal les va. Yo voy a hacer, yo les voy a preguntar, voy a ir haciendo yo, pues ustedes me van a decir los pasos. Entonces, vamos preguntando primerito a Joshua, ¿cuál es el consejo o el primer paso para resolver el diagrama de Lewis o realizar un diagrama de Lewis? Joshua. Sí, licenciado. ¿Cómo tengo que hacer el diagrama de Lewis? O cómo, el consejo que les di. Bueno, primero, el primer paso yo les ayudo. El primer paso, identificar las sustancias que forman la molécula y también cuántos átomos tienen. Por ejemplo, aquí yo identifico que es el hidrógeno y el oxígeno. Y tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Ya? Primer paso, identificar las sustancias. Segundo paso, escribir. Pero este consejo, eso que, y les dije la anterior semana, ¿cuál es el consejo para, o sea, puede ser de diferentes maneras, pero para que les haga lo más exacto y no se complique, el consejo era, ¿qué pasa? Que el que tiene menos átomos va ¿en dónde? El que tiene menos átomos. Era el que tiene menos átomos al centro y los que tienen más átomos van a los lados. Ajá, muy bien. Y como estábamos comenzando a resolver estos ejercicios, hacía con colores. No es necesario nuevamente que hagan con colores. Yo hago solo para que se vea de mejor manera. Pero si usted quiere, al inicio está muy bien. Ok, justo lo que dijo su compañero. Este es el oxígeno. Como solo hay un átomo, va en la mitad. Y como el hidrógeno tiene 2, va a los extremos. Aquí es también otro consejo que va a ser bastante útil para química orgánica. Los hidrógenos siempre se trata de ubicar a los extremos. ¿Ya? Siempre a los extremos. Por más, a veces tenemos pocos hidrógenos, pero igual, siempre al extremo. Por ejemplo, al final, al inicio o al final. Ok, siguiente paso. Identificar el electrón de valencia de cada sustancia. Ese electrón, solo esa es la pregunta a Marjorie, el electrón de valencia, ¿de dónde sale o dónde obtenemos ese electrón de valencia? Por ejemplo, del hidrógeno. ¿Cuál es el electrón de valencia del hidrógeno? Marjorie. Es el 1A. Ya, o sea, ¿cuánto tiene? 1. 1. Tiene un electrón. Es un electrón. 2. ¿De dónde salió esa valencia? Profe, una pregunta. Claro, dígame. ¿Cómo busco eso? En la ¿Cómo tabla busco eso periódica. Ya, el electrón de Sí, le valencia. estoy viendo, pero no. Ok, el Pónganlo, electrón de listo. valencia Usted tiene su tabla. sale del
la tabla periódica. Entonces, lo que van a necesitar siempre es una tabla periódica, ya sea en su celular, a mano, o una imagen en su computadora, en su celular, como usted quiera. Por ejemplo, yo tengo esta. Bueno, que esta, como les mencioné la anterior semana, me falta este pedacito, pero bueno, igual escribo aquí. Me voy a la tabla periódica, a la que usted tenga. Toda tabla periódica en las columnas, es decir, en forma vertical, va a tener en la parte superior un indicador en números romanos de las familias. Están escritas 1A, 2A. Por ejemplo, el hidrógeno está en la familia 1A, el berilio está en la 2A y así sucesivamente. Este numerito que está arriba, en números romanos, nos indica cuántos electrones de valencia tiene, ¿ya? Entonces, como el hidrógeno está en la familia 1A, tiene un electrón de valencia. ¿Y cuántos les faltan? Eso pilas. ¿Cuántos le falta para completar el octeto? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuánto le falta para completar el octeto? ¿Con cuántos completaban? Con 8. No, el hidrógeno El completa. hidrógeno es con 2. Exacto. El Con dos. oxígeno, ajá, con 2. Entonces yo no, y por eso les, al inicio, yo sí les dije, puedo escribir en cualquier lado, pero para mayor facilidad, y como se va a juntar ese hidrógeno, electrón, tengo que dibujarle al lado del oxígeno. ¿Sí? Vean, eso es como cuando van practicando y ya se dan cuenta que este se va a unir con los del oxígeno. Ahora sí mismo, vamos a la tabla periódica, buscamos el oxígeno, y esta vez ayúdenme, Narcisa. ¿Cuál es el electrón de valencia del oxígeno? De oxígeno es 6A. Ya, muy bien, tiene 6 electrones, de los cuales me faltan 2 para completar el octeto. Por eso, primero completo con este, se va a juntar y se va a juntar acá, y ya me quedaría del oxígeno 12 dibujado. Me faltan 4, que puedo dibujar donde usted quiera. Puede dibujar arriba, abajo, los 4 arriba, y eso, como dije, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo importante son estos que se acaban de juntar, que se acaban de hacer un enlace. Esa es la palabra. Nuevamente voy a escribir aquí. Estos de aquí se forman un enlace. Se juntan. Entonces ya forman un parte de la molécula. Forman parte del átomo de oxígeno. Entonces ahora si cuento, contaría 2, 4, 6 y 8. En total el oxígeno cumple el octeto de Lewis. ¿Ya? Pero bueno, eso vimos la 3 semanas, no quiero enfocarme mucho. Si tienen alguna duda, vamos a hacer otro ya al final de la clase. Pero el que más se usa, esto es como un aprendizaje, como una introducción, porque lo importante que se ve y se utiliza en química orgánica es la estructura simplificada. ¿En qué consiste la simplificada? En escribir igualmente los átomos y solamente mediante líneas, es decir, estas X que se unían, se van a transformar ¿en qué? En líneas. Entonces aquí se transformaría en un enlace, una línea, oxígeno, línea H. Y esto es el diagrama simplificado. ¿Ya qué pasa con estos? Estos que no forman, repito nuevamente, los que no forman enlaces ya no pasan o no se dibujan en el diagrama simplificado. En el diagrama simplificado solo van los enlaces, ¿ya? Solo los enlaces. Eso es como una introducción de lo que vimos la anterior semana. Llevaron un deber de la anterior semana sobre esto, y eso es lo que deben ir practicando. Como digo, en la prueba, tenemos prueba de unidad, de ley va una de estas preguntas, de ley. Así que guerra avisada no mata gente, pilas. Nuevamente, el día del examen no es necesario hacer con colores, no es necesario. A ver si alguien vio el video. ¿Qué les decía en el video anterior? Para evitar, si no tiene, por ejemplo, colores, ¿qué puede hacer aquí para evitar confusiones? Por ejemplo, aquí. Un punto. Exacto, es decir, en El vez de punto usar en vez de la X, X. ajá, en vez de la X, en la H puedo usar puntos, cuadrados, triángulos, es decir, una figura diferente para identificar a los electrones del hidrógeno. Por ejemplo, un triángulo y aquí la X. Entonces yo sé que la X pertenece a los oxígenos y el triángulo pertenece al hidrógeno. Pues ya depende de la creatividad suya, puede usar colores, diferentes formas, pero al final necesito que salga esto, ¿ya? Pilas, eso es como una introducción de la anterior semana. Entonces vamos a ver el tema de esta semana, ya un tema nuevo. Preguntas tal vez antes de pasar, ¿no? Ok, entonces esperemos que ya estos días le den sus libros y estamos justo ya en el tema 1, la importancia del carbono y el ciclo del carbono, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y un temita más y con eso terminamos. Ok, ¿qué es el ciclo del carbono? El carbono en la naturaleza, tiene que acordarse,
nada se destruye. Ese es un teorema, una ley fundamental. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en el planeta Tierra, como la mayoría de sustancias, de compuestos son orgánicos, es decir, el carbono siempre se va a ir transformando. ¿En qué sentido? En este sentido, ¿ya? Entonces, también sería una prueba, una pregunta de prueba, para que la anoten, está en la página 7. Ok, dice, el carbono está presente en los seres vivos y en el ambiente que les rodea, de tal manera que existe un intercambio continuo entre el ambiente y los seres vivos. A esto lo conocemos como el ciclo del carbono. A continuación detallamos este ciclo. Son 4 ciclos, 4 pasos que tiene el carbono. Primero, de la atmósfera se obtiene el dióxido de carbono, CO2, para que los vegetales sinteticen su materia orgánica mediante la fotosíntesis. El CO2 siempre ha existido, siempre. La cuestión es que últimamente el CO2 se produce en demasiada cantidad debido a las fábricas. ¿Quién produce? ¿Cuáles son los principales en producir CO2? O bueno, no las empresas, pero ¿quiénes producen ya? ¿Cuáles son los principales seres vivos que producen CO2? ¿Quién sabe? Bueno, eso ven también en biología y química, pero más en biología. ¿Quién produce CO2? Los animales. Nosotros. Sí, bueno, los animales también, pero nosotros también. Nosotros al respirar inhalamos oxígeno, bueno, el aire que está incluido el oxígeno, y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, el ser humano existe, bueno, y los animales también producen CO2. Todo ser vivo que respire produce CO2. O sea, el CO2 no es un contaminante. El contaminante es lo que es un excedente que se produce por las empresas. Por eso es el que causa, bueno, todo lo que ustedes conocen, efecto invernadero y todo lo demás. Listo, entonces CO2. CO2 se produce la fotosíntesis. Sin CO2 no hay fotosíntesis. 2, los animales se alimentan de estos vegetales y de esta manera obtienen los nutrientes y la energía que necesitan para vivir. Entre estos animales estamos nosotros. ¿Sí? No es necesariamente que nos comamos al animal. A veces cuando comemos una ensalada también estamos haciendo uso de la fotosíntesis, ¿ya? 3, los seres vivos al respirar devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera, bueno, que les decía, también lo devuelven mediante el proceso de descomposición luego de morir, pero al descomponerlo, o sea, cuando usted devuelve al morir es simplemente cuando ya el aire va saliendo de su cuerpo, o sea, cuando ya los pulmones dejan de, ¿cómo sería?, de funcionar. Cuando usted muere, lo que hace el cuerpo es simplemente como una llanta deshinchada. Empieza a soltar todo el aire que tiene su cuerpo y eso demora días. Hasta que se realiza ese procedimiento es lo que se conoce como descomposición y todo eso de lo que los cadáveres después empiezan a apestar y todo. Pero bueno, eso me estoy entrando en biología y estamos viendo química. Ok, 4. Cuando no se descomponen totalmente los seres vivos, los restos sobrantes se fosilizan hasta transformarse en carbón y petróleo. El uso de estas sustancias como combustibles también restituye dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces, ahí está el ciclo del carbono, cómo se maneja. Como digo, eso nunca se destruye, el carbono jamás se destruye. Y ese dibujito que está ahí puede ayudarles como un recordatorio o algo. Ok, entonces eso sería todo el tema 1.1. Ahora sí vamos a la 2. Ve ahí, justo ya vimos gran parte de esto. 2, el tema del día de hoy, con eso terminamos. La química del carbono. 1, las clases de fórmulas y los tipos de carbono. Podemos representar los compuestos orgánicos de 4 maneras. Cada una proporciona determinada información de acuerdo con lo que queremos mostrar. A continuación exponemos las fórmulas para el propano. El propano tiene, todas estas fórmulas son del propano. Y vamos a ver cuál es la que vimos al inicio. Esta usted ya conoce. Yo le puse simplemente fórmula al hacer el repaso. Pero aquí ya está indicada de forma más exacta. Entonces aquí sería fórmula empírica. ¿Ya? Esa sería entonces la definición correcta cuando utilizamos esto. ¿Ya? Es decir, la simbología y subíndices para indicar el número de átomos. Eso sería la primera fórmula. Ya vimos este tema, pero en su libro está en la página para que pueda revisar. Muchos estudiantes dicen, profe, es que usted no da del libro. Entonces, lo que les di la anterior semana y lo que repetí al inicio está en la página 10 de su libro. Ok, entonces, empírica. Cada uno de los subíndices indica el número de los átomos presentes en la molécula.
Pilas. Ya vimos eso entonces al inicio. ¿Y cuáles son los subíndices? Estos son los subíndices. Pregunta, antes de pasar. Alicia, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene el propano? Está el micrófono apagado, profe. Sí, muchas gracias. Estaba ahí arreglándole. Ok, perdón, como les decía, mis disculpas, fue una falla mía y se me cortó el internet. Ok, estábamos justo en esta parte, estaba mencionando que lo que ya vimos la anterior clase y al inicio de esta, ya usted ya sabe, simplemente vamos a ir reforzando porque es parte de este tema. Entonces, lo que vimos al inicio es la forma empírica, la fórmula empírica de representar compuestos. Dice, cada uno de los subíndices indica el número de átomos presentes en la molécula. ¿Cuáles son los subíndices? Nuevamente, son estos números pequeñitos que están al lado de las letras, ¿sí? De las letras que representan átomos. Primera pregunta, entonces. Alicia, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene el propano? Esta es la fórmula del propano, C3H otro. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno tienen? ¿Cuántos átomos, perdón? Átomos. Alicia. Sí, profe, sí la escuché. Ok, ¿cuántos hay? ¿Cuántos átomos de nitrógeno? ¿5? Ok, entonces, a ver, esta es la fórmula. Para que tenga 5 átomos de nitrógeno, la fórmula debería decir N, porque N es del nitrógeno, N, 5. Esto debería estar escrito, pero no está escrito. Entonces, ¿cuántos tiene el nitrógeno? ¿Cuántos átomos de nitrógeno? Ninguno, porque no hay la N. ¿Sí? Esa fue una pregunta solo para ver si están atentos, pero bueno, ya, tal vez Qué vayan. malo. Ajá, pero ahora sí, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Hidrógeno sí está. ¿Cuántos átomos? Sí, eso tiene 2. 2. Obvio. Estamos aquí, esta es la empírica, no se pierdan, esa es la empírica. 8. O creo que está muy pequeño. No se ve clarito, profe, los números. Yo pensé que era creo que 2. está muy pequeño, ahí vemos. Ok, sí, me Ahí disculpo. está, Entonces, ajá. Entonces, ahora sí, nuevamente, entonces, Alicia, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene el propano? Alicia. No está ahí, creo, no sé. Exacto, no, el nitrógeno no está. Como digo, para que esté el nitrógeno, para que existan, debe estar siquiera. No, ni idea, profe, no. Ajá, no hay. Entonces, solo tenemos 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. 8 de hidrógeno. Ok, entonces esa es la primera fórmula y que ya dominan ustedes porque vieron en masa molecular, vieron en algunos temas del año pasado, esa fórmula domina. La que estábamos viendo, bueno, la molecular, esta fórmula, los subíndices también indican cómo están agrupados los átomos. ¿En qué se diferencia la molecular de la empírica? Se diferencia en, ok, permítame solo. Ok, en química, por ejemplo, cuando usted mezcla dos compuestos, se siguen ciertas fórmulas, como en matemáticas. Por ejemplo, en matemáticas usted puede sumar 4 enteros, rápido el ejemplo, 4 y dividir para 6. Esta es una operación. ¿Qué hace usted a veces? Simplifica y le va a quedar algo más reducido, ¿sí? En química es lo mismo. Por ejemplo, cuando usted forma un compuesto que se llama anhidrido o óxidos no metálicos, se mezcla con el oxígeno con valencia -2 y hacemos un ejemplo rápido. Se mezcla con el carbono que tiene una valencia +4, ¿ya? Al formar esto, se forma este compuesto, C4O2, y se puede simplificar y nos queda el aquí me estoy confundiendo, es C2O4, se intercambian las valencias. Lo que les decía, se simplifica y le va a quedar C2, y esto, vea, nuevamente vuelve a aparecer, esto es el dióxido de carbono, pero la fórmula original, sin simplificar, era esta, ¿ya? La fórmula simplificada es esta. Esta es la diferencia, señores. Esta de aquí, la que no se simplifica, es la fórmula molecular y la fórmula simplificada es la empírica.
No quiero ahondarme mucho esto, porque la que vamos a manejar siempre va a ser la empírica. Muchas diferencias no existen. Sí, pero solo quiero que quede claro, quién sabe en un rato les presenten algo. ¿Cuál es la diferencia entre la molecular y la empírica? La molecular simplemente no se simplifica, es el porcentaje real de átomos que tiene una molécula. En cambio, la empírica es se puede decir una relación de átomos que tiene una molécula. ¿Ya? Aquí nuevamente, esta es la real, esta es como una suposición, un acercamiento. Por eso es que simplificamos y podemos hacer algo más pequeño. ¿Ya? Esta es la diferencia, nada más. Como digo, no me enfoco mucho porque esta es la que más se usa, la empírica. Ok, eso entonces con la molecular. Pasemos a la que quiero seguir viendo, a la que estábamos viendo. Ok. Listo. La siguiente, semidesarrollada o condensada, se muestran los enlaces principales entre los grupos de átomos en la molécula. Y esa, señores, es la que, bueno, no. La semidesarrollada utiliza solo enlaces simples, solo líneas, y en una sola dirección. Por eso aquí nos tenemos un ejemplito, que no es muy usado también, esta, ¿ya? Es decir, se obvian algunos enlaces para que no se haga tan larga el gráfico. Y la que estamos viendo y la que vimos al final es esta, la que estábamos practicando la anterior semana, la desarrollada. En esta fórmula se muestran todos los enlaces presentes en la molécula, ¿ya? Vean, este ejemplo es un poco más complejo, ¿sí? A los que estábamos haciendo. Aquí viene mi pregunta. Si yo les pido transformar esta fórmula desarrollada a una fórmula empírica, ¿cómo harían? En la fórmula empírica tenemos que dejar H con subíndice y el carbono con subíndice. ¿Cómo harían? Si yo pido transformar, digo, esto acá, ¿cómo harían? Y se va a dar. Bueno, ciertas veces van a tener que hacer eso. Y es sencillo. ¿Cómo harían? Para transformar de desarrollada a empírica no es complicado. Simplemente usted cuente los hidrógenos. Cuento los átomos más. Ajá, solo cuentan los hidrógenos y cuentan los carbonos. Por ejemplo, contemos los carbonos. Tenemos 1, 2 y 3. Me quedaría C3. Fíjense en lo de que estamos acá arriba. C3. Ahora los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería H, 8. ¿Sí? Entonces, vean, la fórmula empírica y la desarrollada se pueden realizar y ya hemos hecho ese procedimiento. Lo único que me falta y me faltó indicarles es esa parte, cómo transformar de desarrollada a empírica. ¿Cómo se hace? Simplemente se cuentan los compuestos, nada más, simplemente se cuentan y eso es todo. Ya, no hay gran ciencia ahí, no hay dificultad. Por ejemplo, fíjense, entonces voy a ayudarme de este rápidamente. Si yo les pido o yo les doy así, por ejemplo, fíjense, la molécula del agua. ¿Cómo usted saca la molécula del agua? Supongamos que usted no conoce la molécula del agua. Entonces, ¿qué hace? 1, 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. ¿Cuántos oxígenos? 2. 1. 1. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula del agua? H2O. Ajá, vean, entonces simplemente se cuenta. Como digo, no hay gran ciencia, pero les indico, quién sabe, alguien no puede darse cuenta al momento de hacer ese ejercicio o eso. Pero bueno, ya sabe, simplemente cuenta y listo. Ok, y vamos a la última, que es no es muy vista porque es muy tedioso el procedimiento y a veces se necesita de programas informáticos para hacer el tridimensional. De modo simbólico se indica la disposición de los átomos en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, como les digo, en la naturaleza los átomos no están pues en línea recta, los átomos están por aquí, están por acá, por allá. Entonces, ¿qué se trata de hacer en el modelo tridimensional? Indicar que el uno está por arriba, que el otro está por el frente, sí, o sea, es tratar de indicar que está por todo el espacio, ¿ya? En cambio, nosotros hacemos una representación lineal y siempre vamos a utilizar eso porque es más sencillo. Listo, entonces, hasta ahí, señores, es el tema que vimos la anterior semana y si usted quiere reforzar, tanto ya sea en el libro como en la clase anterior, página 10, y como les dije, de ley va un gráfico en la prueba. Sí, más que tomarle, por ejemplo, no le voy a tomar, señale que es la desarrollada o escriba que es una, simplemente le voy a tomar, realice la fórmula desarrollada del agua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula desarrollada del agua? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la fórmula desarrollada del agua? Esto. H. Exacto. H, raya, O, H. H. ¿Y qué es lo de abajo? ¿Este aquí qué es?
está ya transformado. ¿Cómo se llama? Exacto. Pues si yo le pido, entonces esto, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esto? Si yo le pongo esto en el examen, Empírica. ¿qué podría usted? Transformación empírica. Eso, esa es la fórmula empírica. Y como les dije, solo esas dos, las demás están como un complemento, pero las más usadas, empírica y desarrollada, ¿verdad? Estoy repitiendo y eso no han de estudiar. Pero bueno, ya he cumplido con mi derecho de informales y ahora sí. Tema final. El carbono. ¿Por qué le damos tanta importancia al carbono? Porque el carbono forman todos los compuestos orgánicos que hay en la naturaleza. Entonces, vamos a estudiar las propiedades que tienen. Dice, más que leer yo, porque ya me canso un rato. Ayúdeme, Narcisa, con la lectura de estos dos párrafos, los dos siguientes párrafos. Carbono primario es el átomo de carbono, que de los 4 enlaces disponibles, que tiene solamente uno de ellos, se enlaza con otro átomo de carbono. Ya, gracias. Ok, bueno, antes quería que lea la parte de introducción, pero está muy bien. Dice, al carbono lo podemos clasificar de acuerdo con el número de enlaces que tenga con otros átomos de carbono. A continuación, detallamos cuando un carbono es primario, secundario, ternario y cuaternario. Antes de pasar aquí, tienen que acordarse bastante, porque también va a ser como una introducción al tema de la siguiente semana, es para que se recuerden y vean de forma un poco más didáctica. Por ejemplo, si yo me pongo a dibujar solo del carbono, el diagrama de Lewis del carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Seis. 4. Ay, perdón, 4. 4 o 6. Ya me dejaron. 4, Liz. 4. 4. El carbono tiene 4 electrones de valencia, es decir, tiene la posibilidad o tiene la necesidad de juntarse con 4 electrones más. ¿Para qué? Para cumplir el octeto, ¿ya? A eso se le llama, a esta propiedad que tiene el carbono, para juntarse con 4, se llama tetravalencia, ¿ya? Es decir, este es el meollo de química orgánica. De todo lo que vamos a ver de aquí hasta el interciclo se basa en eso. ¿En qué? En que el carbono siempre va a estar de esta forma. Va a estar enlazado con, bueno, con un hidrógeno, con otro elemento, pero va a estar enlazado con 1, con 2, con 3 y con 4. ¿Ya? Es decir, estos como se van a juntar obligatoriamente con otros, se van a transformar ¿en qué? Se van a transformar en enlaces. Es decir, el carbono siempre va a estar con unas lineecitas. Siempre va a ser unido con 4 líneas. Esto le indico porque a veces así propio usted me dijo que era siempre con 4 líneas de esta manera. No necesariamente así, porque en química también existen los enlaces dobles. ¿Qué son enlaces dobles? Un enlace doble es cuando en vez de una línea tengo 2 líneas en el mismo sentido. Es decir, aquí se enlazan ¿cuántos pares de electrones? Aquí se enlazaron 4 pares de electrones. También existe ¿qué? El enlace triple. Es decir, que en vez de 2 tengo 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son los enlaces? Enlace simple, enlace doble y enlace triple. ¿Por qué digo eso? Porque se puede dar el caso de que un carbono puede estar así, con 2 enlaces dobles. ¿Y cumple la tetravalencia o no cumple? Sí. Sí, porque ¿cuántas líneas deben tener? Debe tener 4. ¿Sí? Entonces aquí tengo 2, aquí tengo 2. O también puede estar en ese sentido, ¿verdad? Puede estar con enlace triple y con enlace simple. ¿Verdad? Entonces cualquiera de estas formas. Conclusión, el carbono siempre va a tener la posibilidad de enlazarse con ¿cuántos enlaces? ¿Con cuántos electrones? Con 4. ¿Ya? Eso es lo que quiero llegar a este momento y eso es todo. Y ahora, en vista de esto de lo que vemos de la tetravalencia, es lo que tienen aquí. Carbono primario, carbono secundario. Ok, el primario entonces. ¿Cómo vamos a identificar un átomo, un carbono primario? Se obtiene o se identifica porque está simplemente unido, los demás enlaces no me importan, ¿ya? Estos hidrógenos no me importan. Aquí puede estar, además de hidrógeno, puede estar, por ejemplo, el bromo, puede estar la plata, puede ser el elemento que sea. Solo nos vamos a enfocar en carbono con otro carbono, ¿ya? En estos dos. Entonces, si este carbono se junta con otro carbono, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hubiera otro carbono, aquí ya pasa a ser diferente. ¿Ya? Pasa a ser diferente, que vamos a ver en la siguiente. Pero como este solo tiene 1, puede estar hasta con rosado, se llama átomo
o carbono primario, porque solo se enlaza con este, con un carbono. ¿Por qué? Porque el secundario se va a enlazar con dos, ¿ya? Fíjese, los átomos o los carbonos secundarios son estos, que están con azules. ¿Por qué? Enfóquese solo en este que voy a pintar de rojo, ¿ya? A la izquierda, ¿con qué se enlaza? Con un carbono. A la derecha, ¿con qué se enlaza? Con un carbono. Dos átomos de carbono. Carbono. ¿Qué pasa con los hidrógenos de arriba? No me importa. Al analizar, y esto quiero que quede como conclusión, al analizar los carbonos primarios, secundarios y los que veamos, solo se analizan cuando se juntan con carbonos. Los demás elementos no se toman en cuenta, ¿ya? Entonces, simplemente aquí, ¿cuántos carbonos se enlazan con este? Se enlazan dos. Como se lanza dos, es carbono secundario, ¿ya? Este de aquí, a ver, pilas, el que voy a señalar, ¿qué es? ¿Carbono primario, secundario o ternario? Bueno, ternario sería con 3. ¿Qué dicen? Este que está con rojo. Secundario. Ok, veamos los átomos que forman, los enlaces que forman. Para arriba, con un hidrógeno, no me cuenta, no le tomo en cuenta. Para la derecha, con un hidrógeno, tampoco. Para abajo, no me tomo en cuenta. El que se junta con un carbono es el que está al lado izquierdo. Es decir, solo este le Sería tomo en cuenta. primario. Eso, muy bien. Y eso quiero que sepan identificar, muy bien. Eso. Si usted quiere, puede hacer este dibujito así para que se identifique eso. Porque yo le voy a poner, por ejemplo, le voy a numerar en el examen. Esto vamos a ver ya en la siguiente clase, pero se numeran esto, para no confundirnos. Se numeran. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Tengo 4. Entonces, ¿en qué consisten las pruebas, tanto mías y a veces las que toman en el ser bachiller? Le preguntan, el átomo 4 de carbono es primario, secundario, ternario, así como le dije, pero ahora ya le dan el número, el átomo 4. Entonces, ¿qué hace usted? Va, señala, identifica cuál es el carbono y busca cuántos carbonos se juntan. Entonces, bueno, ¿cómo hice yo? Esto no me sirve, no me sirve, no me sirve. De los 4 enlaces que tiene, ¿cuántos forman con el carbono? ¿Cuántos tienen un carbono que se junta? Uno. Entonces, ¿qué ha sido este? Carbono primario. ¿Cuáles son los secundarios? El 2 y el 3, que están con azul. ¿Y el 1? Secundario. Primario. También. Primario. El 1 sigue siendo primario. ¿Por qué? Porque fíjense, solo analicen los 4 enlaces que tiene, que están con rayas verdes. Entonces, para arriba, ¿cómo que se forma para arriba? ¿Qué tiene? ¿Qué unión? Hidrógeno, no me sirve. Al lado izquierdo, no me sirve. Hidrógeno. Al lado derecho, hidrógeno. ¿Cuál es el único que se junta? El que está al lado derecho. Es, bueno, el 2 que sería. Pues, ¿cuántos carbonos tienen todos los 4 enlaces? ¿Cuántos tienen? 1. 4. Esto es primario. El 1 y el 4 son primarios. ¿Ya? El 2 y el 3 son secundarios. Vamos entonces para pasar al siguiente. El siguiente sería el ternario, que estaría en la siguiente página. Aquí está. Es el átomo de carbono que de los 4 enlaces disponibles, que tiene 3 de ellos, se enlaza con otros carbonos. No me importa los elementos que tengan al lado. Puede tener nitrógeno, hidrógeno, lo que usted quiera. Entonces, vamos por partes, como quien aprovechamos los dibujitos. Nombremos a los carbonos. 1, 2, 3. ¿Cuántos carbonos tengo? 4 y 5. Entonces, aquí pilas. Comencemos con el 1. Analice, le pregunto, el carbono 1, ¿qué es? ¿Es un carbono primario? Primario. ¿Cuántos? Exacto. ¿Cuántos enlaces tienen? 1. Exacto. ¿Cómo se? Exacto. Muy bien. Sus compañeros, quienes están perdidos, les ayudo nuevamente. El 1 es este de aquí. Entonces, veo los enlaces. Para arriba, hidrógeno. No le tomo en cuenta. Al lado, hidrógeno. No le tomo. No. El único que se forma es el que está al lado derecho. Como tiene solo uno de los 4, primario. Vamos con el 2. ¿El 2 qué es? ¿Primario, secundario, ternario? ¿Qué es el 2? Secundario. Secundario. Exacto, porque tiene estas 2 diagonales y estas 2 que están en línea recta. De las diagonales no le tomo en cuenta porque los 2 son ¿qué? Hidrógenos. A la izquierda, carbono, tengo entonces 1 y tengo 2. Como tengo 2, ¿qué sería? Secundario, pilas. Sí. El 5, que es este, que está acá abajo. Este. Primario. Sí, muy bien. ¿Por qué? Aquí no me sirve, no me sirve, no me sirve. Y el único que me quedaría es este aquí. Entonces, el 5 es un carbono primario. Primario. Muy bien. El 4, que es este.